La escena comienza en un accidente de coche, donde los transeúntes corren hacia el lugar, llamando a una ambulancia, porque alguien está atrapado dentro del vehículo. La persona dentro del coche cree que está a punto de morir, sola y sin amigos o familia, sin nada de valor que dejar atrás y sin recuerdos especiales que atesorar. Su vida ha estado llena de soledad, y se pregunta cómo será el más allá. La escena cambia a una familia élfica en un mundo diferente, donde Lee, el protagonista, le dice a su padre que va a entrar al bosque, solo, para buscar alimento. Su madre le pregunta si eso es sabio, recordándole que el bosque está lleno de peligros. Ella expresa su preocupación, afirmando que Lee solo tiene 10 años y debería tener al menos 30 antes de aventurarse allí. Sin embargo, le insiste en que no deberían preocuparse, en esta época del año, los lobos musculosos no serán una amenaza. Su madre aún duda en dejarlo ir solo. Le menciona que la vida de forrajeo y siesta en el bosque es simple y fácil para él. Su padre nota que le está creciendo rápidamente en comparación con otros. La madre le toca su cara, expresando su preocupación por que madure demasiado rápido, especialmente considerando que la esperanza de vida de los elfos puede durar 1000 años. Le reflexiona sobre esto, recordando cómo debería haber muerto en un terrible accidente. En cambio, fue reencarnado como un miembro de la especie élfica, que típicamente vive 1000 años, y ahora disfruta de la vida como Lee, aunque no sabía que lo había causado. Creía que esta debía ser la segunda oportunidad que le dieron los dioses, y estaba decidido a vivir su mejor vida, sin ningún arrepentimiento, en este mundo. A lo largo de 10 años, había abrazado esta nueva vida, sentando las bases para un futuro brillante. Sin embargo, debido a la larga esperanza de vida de los elfos, el concepto de tiempo se sentía suelto y fluido. Además, la aldea que rodea el antiguo árbol de Adrarel estaba protegida por una enorme barrera imperceptible, con la amenaza de desastres y el peligro de bestias mágicas prácticamente inexistente. La fruta nacida de Adrarel era abundante y se había convertido en un alimento básico para los aldeanos. Los elfos prosperaban en este entorno, nacidos para vivir en armonía con su entorno. La mayoría de los elfos pasaban sus 1000 años en esta aldea, sin nunca ver el mundo exterior. Justo cuando iba a hablar, el patriarca, un anciano apoyado en un bastón, se acercó y comentó que el hijo de Klein era tan enérgico como siempre. Notó que le había aprendido a hablar hace 5 años, pero ya estaba curioso sobre el mundo exterior. La madre de Lee se disculpó con el patriarca, quien le aseguró que estaba bien. Reconoció que algunos elfos habían mostrado interés por el mundo exterior, pero advertía que era un camino peligroso. Habiendo sido patriarca durante 600 años, había visto a muchos elfos aventurarse afuera, solo para encontrar finales trágicos, especialmente aquellos que se asociaban con humanos, quienes a menudo enfrentaban destinos horribles. Esto hacía que el mundo exterior fuera un lugar peligroso. El patriarca le preguntó a Lee si aún deseaba explorar el mundo exterior, notando que Lee era más inteligente que los demás. Le expresó su gratitud a sus padres por criarlo y su aprecio por todos en el bosque. Mencionó su deseo de dejar evidencia de que había vivido en este mundo. Pensó que, incluso si tuviera 1000 años para vivir, no quería permanecer confinado en un pequeño mundo. Quería aprender diversas cosas y conocer a muchas personas diferentes. Una vez más, afirmó que quería vivir su vida sin ningún arrepentimiento. Su padre respondió que, si le estaba verdaderamente determinado, no lo detendrían. El patriarca acarició suavemente la cabeza de Lee y comentó que habían pasado cientos de años desde que le había aventurado en el mundo exterior. Ahora el patriarca estaba dispuesto a permitir que le hiciera lo mismo, siempre que pasara el examen. Emocionado, le aceptó este desafío. El patriarca le instruyó a que dominara la magia de recuperación élfica, que residía dentro de su alma, en un plazo de 1 siglo. Le se preguntó sobre la importancia de 100 años. El patriarca explicó que era importante porque el mundo exterior era peligroso y le necesitaba poder protegerse. Si pasaba el examen en 100 años, los patriarcas le otorgarían permiso para explorar el mundo exterior y preguntó si le comprendía. Le contempló que 100 años parecían una eternidad, pero en realidad era meramente una 10ª parte de la esperanza de vida de un elfo.
Sintió que, si esta era la única condición para aventurarse afuera, sería un desafío que valdría la pena. Le aceptó y el patriarca le advirtió que el examen no era algo que pudiera pasar de manera superficial. Esto no podría ser olvidado. Después de 10 años, le estaba ahora probando su magia de recuperación, mientras sanaba un árbol antiguo. El patriarca se sorprendió al ver que el gran progenitor, que había superado los 1000 años de edad, había sido restaurado. Esta magia representaba la cima de la magia élfica, la magia de recuperación definitiva. El patriarca estaba asombrado de que solo hubieran pasado 10 años desde que le comenzó su entrenamiento. Le pidió a Le que explicara cómo había logrado esta notable hazaña. Le respondió que había estado entrenando su poder mágico desde que era pequeño. El patriarca inquirió cuándo había comenzado. Le mencionó que actualmente tenía 22 años, así que probablemente había comenzado cuando tenía alrededor de 5. Se dio cuenta de que, antes de obtener permiso del patriarca para aventurarse en el bosque, ya había hecho algunos arreglos para su futuro. La primera parte de su plan era cultivar y mejorar su poder mágico en general. Recordó que había una vasta biblioteca dentro del antiguo árbol, llena de una abundancia de manuales mágicos escritos por humanos. A través de sus estudios, aprendió que el potencial mágico de los humanos se establece típicamente a la edad de 20. Le entendió que había 3 elementos clave para el éxito: circunstancia, aptitud y esfuerzo. La frecuencia con la que alguien podía liberar su poder mágico estaba directamente relacionada con el aumento de su capacidad mágica. Esta comprensión aclaró muchas cosas para Le. Con este conocimiento, se esforzó al máximo, utilizando su magia de recuperación repetidamente hasta que casi agotó su poder. Sin embargo, se dio cuenta de que la esperanza de vida promedio de un humano era de alrededor de 60 años, lo que significaba que su poder mágico, típicamente, aumentaba hasta que alcanzaban los 20 años. Esto lo llevó a preguntarse qué pasaría si un elfo practicara sus técnicas. Especuló que su poder mágico podría continuar creciendo hasta que alcanzara los 300 años. El patriarca estaba asombrado, nunca había esperado que alguien alcanzara el pico de la magia de recuperación tan rápido, especialmente con 80 años restantes, hasta que concluyera el examen. Le mencionó que había leído en un manual de magia que los elfos se especializan en magia de recuperación, los enanos en magia de tierra, y los demonios en diferentes tipos de magia, adecuadas a su especie. Sin embargo, a través del estudio y el entrenamiento, creía que era teóricamente posible utilizar otros tipos de magia también. En la biblioteca del bosque, la mayoría de los manuales de magia se centraban únicamente en la magia de recuperación, así que le preguntó al patriarca si había manuales de otros tipos de magia disponibles en otro lugar. El patriarca, sorprendido, estuvo de acuerdo y preguntó si Le realmente tenía la intención de adquirir otras formas de magia. Le aceptó, afirmando que, hasta que concluyera el examen en 80 años, quería lograr tanto como fuera posible. El patriarca notó que, incluso ahora, cuando los demonios ya no existían, la pasión por estudiar magia era algo que, incluso los elfos, no podían evitar heredar. Luego le entregó a Le la llave de la biblioteca del bosque, que otorgaba acceso a libros prohibidos también. Sin embargo, advirtió que los manuales de magia para los cuales Le no tenía aptitud, requerirían un tiempo considerable para comprender, incluso si los entendía, podría llevarle 100 años. Le aceptó la llave con gratitud, prometiendo que haría su mejor esfuerzo para alcanzar el pico de todos los tipos de magia. El patriarca le aconsejó que se mantuviera tranquilo en sus esfuerzos. Después de leer extensamente en la biblioteca, pasaron 10 años más. Le reflexionó que ahora era el momento de su cita, a la edad de 30 años, había dominado todos los tipos de magia, como había prometido, y se preguntó qué tipo de manuales de magia encontraría en ese momento. El patriarca también le había confiado la responsabilidad de mantener y gestionar la biblioteca. Emocionado, Le se aventuró a buscar nuevos manuales en el mundo exterior, marcando un día significativo para él. La única interacción de los elfos con el mundo exterior era a través de los humanos que gestionaban el área circundante, particularmente la casa de Garlanda. El antiguo patriarca y el cabeza de familia habían forjado un pacto, iniciando un intercambio cultural de larga data entre sus pueblos.
Le buscaba reunir manuales de magia del mundo exterior, transformando productos de los antiguos árboles en capital y haciendo un trato con la cabeza de familia de Garlanda. Mientras estaba sentado en una rama de un árbol, recordó a un joven elfo que lo llamaba maestro, comentando que ningún humano podía seguir el ritmo del entrenamiento de en magia humana, una práctica que estaba completamente fuera de las normas de la tradición élfica. Después, el joven elfo sugirió que le conociera a su amigo de la infancia. Le se detuvo en sus pensamientos, recordando su último encuentro. Justo entonces, vio acercarse una carreta, al principio confundió la figura dentro con Grillet, pero rápidamente se dio cuenta de que la apariencia del chico había cambiado significativamente desde su último encuentro. Mientras el chico miraba a su alrededor, le escondió su mano, causando que Grillet se sobresaltara ligeramente, sorprendido. Le dio un paso adelante, saludándolo y refiriéndose a él como Grillet. Comentó que había pasado mucho tiempo y preguntó sobre el tipo de manual de magia que Grillet había traído esta vez. El chico se sorprendió al verlo y exclamó que era cierto, le realmente existía, tal como su padre le había contado. Le se preguntó a qué padre se refería el chico. El chico se arrodilló ante él, explicando que era la primera vez que conocía a Le y que era el hijo de Grillet, llamado Gallas. Continuó diciendo que su padre le había contado historias sobre Le. Al darse cuenta de que este era Gallas, el hijo de Grillet, Le no pudo evitar pensar que solo se habían visto hace unos días. Gallas explicó que su padre había querido venir en persona, pero que nadie podía resistir el paso del tiempo, y Grillet no era la excepción, ya que comenzó a sentir el peso de los años de su padre. Gallas, siendo el hijo mayor, decidió visitar, esperando que su presencia fuera permisible. Le luego preguntó a Gallas cuándo había venido Grillet por última vez al bosque. Gallas respondió que su madre y su padre se habían casado hace aproximadamente 2 años, lo que significaba que había pasado aproximadamente 22 años desde la última visita de Grillet. Le reflexionó sobre cómo solo habían pasado 22 años desde que se convirtió en elfo. Había perdido completamente la noción del tiempo, pero reconoció cuán rápidamente podía cambiar la vida de un humano. Cuando le mencionó que pronto dejaría el bosque, Gallas se sorprendió al enterarse de que Le solo tenía 7 años antes de su partida. Le asintió, dándose cuenta de que, en comparación con los estándares, ya tenía 93 años. Agregó que si iba a dejar el bosque, debía visitar a la familia de Gus, y pidió a Gallas que le dijera a Grillet que le estaría encantado de conocerlo. Gallas, lleno de alegría, tomó la mano de Le y aceptó, asegurándole que su padre también estaría igualmente complacido de escuchar la noticia. Después de despedirse, Gallas se marchó, dejándole contemplar su futuro. Pensó que, mientras pudiera superar la prueba del patriarca, seguramente podría conocer a Grillet. Regresando a la biblioteca, le sacó una multitud de libros, esparciéndolos por el suelo. Sabía que no se aburriría durante los años restantes en el bosque. Seleccionando un libro, comenzó a leer cuentos de héroes poco adecuados para la magia. Las historias le recordaron a los cuentos de hadas, narrando cómo un héroe, una vez, derrotó a un rey demonio, encendiendo su imaginación y llenándolo de inspiración para su propio viaje por delante. Le contempló el mundo más allá del bosque, reconociendo que los demonios habían perecido, hace mucho tiempo, y que incluso la existencia de los elfos podría ser dudada por los humanos. Mientras continuaba explorando la biblioteca, descubrió un antiguo libro que parecía ser un manual de magia olvidado desde hacía mucho. La condición del libro era frágil, sus páginas amarillentas por la edad. Intrigado, comenzó a leer sobre varias magias de movimiento, convencido de que al menos podría comprender algunos de sus conceptos. Habiendo dominado ya todos los tipos de magia, le estaba ansioso por adentrarse en el reino de la magia antigua también. Recordó que, hace mucho tiempo, los humanos extintos poseían poderosas magias, mientras que los antiguos demonios habían utilizado sus habilidades arcanas para ejercer control sobre el mundo. Estas magias antiguas eran diversas y distintas de los 4 tipos básicos, a menudo requiriendo condiciones especiales para ser invocadas. Muchos hechizos tomaban meses, o incluso años, para comprender. La perspectiva de desbloquear tal conocimiento lo emocionaba.
Decidido, le levantó el libro y resolvió probar un hechizo, con la intención de practicar cerca de la casa. Recitó la invocación para la magia de movimiento bandol y sintiendo una energía inusual recorrerlo, a medida que completaba el canto. Se preguntó si realmente había pronunciado el hechizo correctamente en su primer intento. En un instante, se encontró teletransportado a un denso bosque. El aire estaba cargado de tensión y, al abrir los ojos, fue inmediatamente golpeado por el inquietante gruñido de una criatura cercana. El olor a sangre impregnaba el aire, agudizando sus sentidos y enviando un escalofrío por su espalda. Se dio cuenta de que había entrado en un reino, mucho más peligroso de lo que había anticipado. Mientras le recuperaba la compostura, se dio cuenta de que estaba de pie, frente a un grupo de criaturas monstruosas, cuyas formas amenazantes se cernían a su alrededor. Detrás de él, notó a algunos humanos, cuyas expresiones eran una mezcla de confusión y alarma. Susurraban entre ellos, preguntándose de dónde había venido y si era uno de los miembros de la guild. Le sintió una ola de confusión invadirlo, no tenía idea de qué estaban hablando. Parecía que, a pesar de haber utilizado con éxito la magia de movimiento, había salido de alguna manera de la barrera protectora que rodeaba su bosque. Su mente se agitó mientras evaluaba la situación, y luego su mirada se posó en un niño humano que yacía cerca de los pies del monstruo. Ella estaba herida, pero notablemente aún viva. La preocupación lo inundó, impulsado por el instinto, se acercó al niño, decidido a ayudarla a escapar del peligro inminente. Recordó que, después de salir, había aprendido y lanzado un nuevo hechizo de movimiento, se suponía que debía aparecer en algún lugar cerca de la casa, pero parecía que había aterrizado en un lugar desconocido. A juzgar por la situación, parecía que estaba fuera de la barrera oculta de un Drail y detrás de él estaban humanos que nunca había conocido antes. Esas personas le preguntaban quién era y si la guild lo había enviado. Le pensó que había un grupo de bestias frente a él y que un niño había sido atacado por ellas. Un hombre explicó que estaban siendo perseguidos, no solo por bestias mágicas, sino también por los matones de la guild y su mercancía. Lamentó que su suerte era verdaderamente terrible. De repente, un lobo rugió y el grupo se dio cuenta de que estaba apuntando hacia ellos. El pánico se apoderó de todos y comenzaron a correr. Le notó que, aunque tenían la intención de usarlo como cebo, no permitiría que eso sucediera. Dejando de lado al niño herido, se negó a permitir que su plan tuviera éxito. Entonces lanzó el hechizo de sombra Blackwood para capturar a todos. Las personas se preguntaban qué era esa extraña cosa que los había atrapado, dejándolos incapaces de moverse. Se volvió hacia el niño herido, pensando que podría ayudar. Justo entonces, vio a los lobos corriendo hacia él. Activó el hechizo de endurecimiento, mejorando su magia, y luego golpeó a uno de los lobos con el Beast Fest . La niña herida observaba cómo le luchaba. Notó que era la primera vez que utilizaba la magia de fortalecimiento creada por un hombre bestia, y no esperaba que funcionara en sus músculos. Rápidamente deshizo al siguiente monstruo. Un hombre notó las orejas de Lei y le preguntó a su jefe si pertenecían a un elfo. El jefe cuestionó por qué alguien que solo existía en leyendas estaría en un lugar así. Un tercer hombre intervino, diciendo que se rumoreaba que los elfos solo podían usar magia de recuperación. Después, le miró a la niña y se dio cuenta de que parecía ser la única que apenas respiraba. Si todavía estaba viva, podría curarla. Se acercó a la niña, asegurándole que estaba bien y que pronto recuperaría sus fuerzas. Le activó la habilidad Dragon's Healing Breath para restaurar su salud. Un hombre se preguntó si le estaba quemando a la niña, su jefe lo negó, explicando que la chica estaba absorbiendo las llamas. Finalmente, la niña fue sanada y, en shock, el hombre comentó que una herida que solo podía ser curada por magia de recuperación de gran nivel había sido sanada en un instante. Mientras la niña intentaba decir algo, señaló un collar alrededor de su cuello. Le comprendió, notando que tenía una magia de atadura aplicada a él, impidiendo que hablara. Ella asintió en acuerdo. Le tocó el collar y explicó que si alguien que no fuera su maestro intentaba quitarlo, colapsaría.
Se dio cuenta de que se habían hecho herramientas mágicas para esclavos y comprendió completamente la situación. Luego le dijo que aguantara y que podía confiar en él. Primero, quitaría el hechizo del collar, necesitaba infundirlo con más poder mágico del que ya poseía, mientras introducía simultáneamente algo de magia destructiva. Le lanzó el hechizo de destrucción *Davostrar* y, al quitar el collar, lo arrojó a un lado justo antes de que explotara. Le dijo a la niña que había hecho bien en aguantar durante esa ordeal. El jefe comentó que le probablemente había destruido su sello. Deim. Un hombre preguntó si le era realmente un elfo. Lea se acercó a ellos, preguntándose qué hacer ahora, que lo habían descubierto. El jefe explicó que habían sido encargados de proteger a los niños, pero su suerte se había acabado cuando encontraron una manada de lobos musculosos. Incluso habían intentado luchar, pero esas bestias los habían separado y devorado, uno por uno. Leas había ayudado a salvarlos, de lo contrario, todos habrían sido asesinados y comidos. Agradecidos, le pidieron que los liberara. Se preguntó si realmente tenían la intención de ayudar y se dio cuenta de que podrían haber comprendido su posición, pero él era un elfo. Gracias a su amplia experiencia, había aprendido de su plan para robar todo. Se sorprendieron al escuchar que él conocía su esquema y les informó que les haría 3 preguntas. Primero quería saber quiénes eran, segundo, preguntó por qué los habían contratado, y por último, indagó sobre su objetivo, al llevar a los pequeños a través de un bosque tan peligroso. Les advirtió que si le respondían honestamente, les perdonaría la vida. Se asustaron y prometieron responder con sinceridad. Finalmente, admitieron que eran simplemente comerciantes de esclavos contratados y que había padres dispuestos a vender a sus hijos cuando necesitaban dinero. Para la segunda pregunta, explicaron que estaban siendo perseguidos porque alguien en el gremio los había traicionado. En cuanto a la tercera pregunta, revelaron que mientras se dirigían a entregar la mercancía para un trato, los perseguidores habían comenzado a acosarlos, dejándolos sin otra opción que tomar el camino del bosque para escapar. Le reflexionó que en este mundo, la naturaleza de los humanos había cambiado poco respecto a la de su propio mundo. Recordó las palabras del patriarca, quien le había advertido que nunca se involucrara con humanos, ya que eran seres feroces, salvajes y astutos. El patriarca le había instado a no olvidar esas palabras. Le dejó de lado la nostalgia, y el jefe insistió en que, dado que habían respondido todas las preguntas correctamente, debería dejarlos ir. Le reconoció que el patriarca a menudo aconsejaba no involucrarse demasiado con los humanos, sugiriendo que olvidarían que alguna vez lo habían conocido. Justo cuando estaba a punto de actuar, el jefe preguntó de qué estaba hablando. Le lanzó el hechizo de alteración de memoria, enterramiento de memoria, y todos parecieron quedar en blanco. Decidió dejarlos allí por ahora. La niña le tiró de la camisa, refiriéndose a él como su salvador, y preguntó si era un elfo. Él asintió y se presentó como Le. Se sintió aliviado de que ella pudiera hablar de nuevo, y se disculpó por no poder ayudar a los otros niños. Luego notó una cicatriz en forma de cruz grabada en su pecho, probablemente creada por herramientas mágicas como prueba de su estatus de esclava. Ella le dijo que si fuera más fuerte, seguramente podría haber ayudado a esos niños, al menos lo suficiente para protegerlos, pero se sentía impotente para hacer algo. La magia que le usaba parecía increíblemente poderosa, y ella quería ser fuerte también, por eso le pidió que la llevara con él. Le sintió un giro incómodo en sus palabras. Si quería volverse fuerte, estaba claro que albergaba una profunda determinación dentro de ella. Aunque le habían advertido que evitara involucrarse con humanos, se dio cuenta de que no podía abandonarla. Dado que ya había intervenido en este asunto, sentía una responsabilidad de llevarla de regreso a casa. Se recordó a sí mismo que ya no era humano. Se levantó, disculpándose, y le dijo que no podría ayudarla en ese momento. Pensó en cómo, después de haber sido reencarnado como un elfo, su esperanza de vida había aumentado significativamente. La forma en que los elfos experimentaban el flujo del tiempo era muy diferente de cómo se había sentido como humano,
lo que hacía que su deseo de acompañarlo, sabiendo que sus percepciones del tiempo diferían tanto, se sintiera incorrecto. Además, tendría que esperar 7 años más antes de poder salir al mundo exterior, aunque eso podría parecer un corto tiempo para él, sería una espera muy larga para ella. No podía soportar borrar tal determinación de ella, así que decidió dejarla inconsciente. Justo entonces, escuchó a algunas personas acercándose, preguntando sobre los comerciantes de esclavos en la zona y con la intención de evitar su escape. Le decidió dejar el resto en manos del gremio. Saltó a una rama de un árbol, asegurándose a sí mismo que en 7 años, si la determinación de la niña seguía sin cambios, seguramente se volverían a encontrar. Después, regresó a la biblioteca, donde más tarde escuchó rumores sobre una increíble chica que se hacía llamar la mujer sin nombre. Se decía que poseía un gran vigor y había logrado hazañas militares notables. Finalmente, habían pasado 100 años desde que le se convirtió en elfo, y una extraña chica visitó la casa del patriarca. Se disculpó por haberla convocado, a lo que ella respondió, que estaba bien. El patriarca mencionó que le siempre había aparecido allí. Recordó cómo había prometido entrenar a Leas hasta que alcanzara los 100 años de edad, pero parecía que el corazón de Leas no había titubeado. Los elfos estaban destinados a vivir sus vidas en la aldea, bajo la protección de un dragón. Luego, el patriarca preguntó a la niña, qué pensaba que podría suceder, si un elfo así se aventurara afuera, comparándolo con un ratón bebé saltando a un campo de batalla. La niña respondió, que el resultado sería claro, una vez que vieran el fuego. Mientras le miraba hacia afuera, pensó para sí mismo, que el día finalmente había llegado. Había entrenado durante 100 años para este momento, y ahora el día del examen que le permitiría salir de los confines de su hogar había llegado. El patriarca se reunió con Le, para informarle, que el examen finalmente había terminado. Después de pasar un siglo en entrenamiento, el deseo de Leas de salir del bosque antiguo no había cambiado. Le estuvo de acuerdo con este sentimiento. Justo entonces, escucharon una voz dirigiéndose al patriarca, comentando que parecía que tenían una niña, bastante animada, preparándose para partir. Le notó que, aunque alguien estaba hablando, no podía ver a la persona. El patriarca explicó que el hablante no había perdido ante él, ni Leas era inferior de ninguna manera, lo cual era preocupante. La voz continuó, afirmando que le debía ser un genio, por haber recibido el permiso del patriarca para irse, después de solo un siglo. El patriarca respondió que el nivel de genio de Le era difícil de articular, y que, quizás, con lo que había logrado, Leas llegaría a comprender la extensión de sus propias habilidades. Entonces, una niña apareció frente a Leas, sugiriendo que podría tener que esperar lo que estaba por venir. Sorprendido, Leas se preguntó de dónde había salido. Se presentó como Rehab Lore y mencionó que tenía poco menos de 600 años. Le estaba fascinado por Rahab, dándose cuenta de que era la que misteriosamente aparecía ante humanos enfermos, para curarlos a cambio de frutas valiosas. Expresó su emoción por finalmente conocerla. Rahab preguntó si la gente realmente hablaba de ella de esa manera. Le mencionó que ella era quien había recolectado todos esos libros del mundo exterior, hace siglos, y que había sido referenciada innumerables veces en ellos. Pensó que, comparada con él, ella era como una veterana, debería saber mucho sobre el mundo exterior. Sin embargo, para su sorpresa, era todo lo contrario de lo que había imaginado, una elfa musculosa. Rahab mencionó que su examen era simple, debía sobrevivir, hasta que ella se quedara sin maná al atacarlo. Le se preguntó sobre el desafío de simplemente sobrevivir. Ella añadió que no le importaría si usaba magia de recuperación durante su combate, ya que había pasado 3 siglos entrenando. Le solicitó que no fuera demasiado duro con ella. Le pensó que, mientras pasara el examen, podría irse. Expresó su anticipación por ese momento. De repente, un círculo mágico apareció debajo de él, y rocas emergieron de él para lanzar un ataque. Saltó para esquivarlas, sorprendido de que hubiera lanzado un hechizo tan poderoso, sin ni siquiera conjurar. Ella había usado magia de tierra y lanza. Le sintió la tensión en su fundación mágica, bajo la presión,
dándose cuenta de que ella ya estaba leyendo sus movimientos. Otro ataque vino hacia él y exclamó que no era justo. Rahab contraatacó, explicando que los humanos eran seres salvajes, astutos y cobardes. Mientras su bastón emitía magia, se dio cuenta de que había preparado otro hechizo. En el mundo exterior, la supervivencia no estaba garantizada simplemente por recibir, necesitaba aprender a luchar, si deseaba salir. Determinado, conjuró la magia de tierra Barline para crear una barrera para sí mismo, declarando un hechizo comparable a su tierra y lanza. Ella comentó que parecía interesante, ya que, siendo un elfo, había pensado que solo podría usar magia de recuperación, en cambio, era casi como si fuera humano. Le pensó que sus motivaciones provenían de su vida anterior como humano. Luego usó la magia del viento Self para saltar al aire. Rahab lo reconoció como magia grandiosa y se preguntó si podría derribarlo desde su posición elevada. Luego lo atacó con bolas de fuego. Le evaluó que su magia podría no superar los rangos más altos, pero era desafiante lidiar con cómo podía lanzar hechizos sin conjurar. Se recordó a sí mismo que no debía distraerse. Comentó que era impresionante y notó que su método de ataque sería implacable, pronto no podría escapar de su embestida. Mientras esquivaba, ella lo sorprendió preguntándole por qué quería aventurarse en el mundo exterior. Se sorprendió por la pregunta, pero respondió que creía que la vida de un elfo era muy larga. Ella respondió que la aldea élfica era, para ella, un lugar muy pacífico, más que en cualquier otro lugar del mundo. Le reflexionó que habían pasado 100 años desde que nació como elfo, y no importaba cuántas veces había fallado, se había dedicado a la magia. Sin embargo, toda esa preparación estaba destinada a dejar una huella en el mundo. Pensó en su vida anterior, donde no se había dedicado a nada, ni había formado conexiones profundas con nadie, dejándolo lleno de arrepentimiento hasta el final. En este nuevo mundo, quería saber más, disfrutar de la vida más plenamente que nadie más, y ser recordado por alguien. Para realizar ese sueño, sentía que necesitaba salir del bosque. Luego se detuvo, contándole todo esto a Rahab. Ella pensó en ello por un momento, y Leas también le preguntó por qué quería ir al mundo exterior. Rahab les mostró una fruta y explicó que quería comer muchas frutas sabrosas. Se sorprendió al escuchar eso, dándose cuenta de que solo atraía a las personas a cambio de frutas. Ella confesó que le había gustado la fruta durante mucho tiempo, y que en el bosque podía recolectar fácilmente frutas caco. Sin embargo, después de 50 años comiéndolas, se cansó y quería probar otras frutas, por lo que deseaba viajar al mundo exterior. Él estaba asombrado y preguntó si había entrenado durante 300 años para esto. Ella respondió que había hecho su mejor esfuerzo y que, de alguna manera, habían pasado 300 años. Mencionó que pensaba que era bueno que solo hubiera pasado tanto tiempo entrenando, y preguntó por sus compañeros que se habían ido sin entrenar primero. Ella respondió que todos habían sido absorbidos por las olas del mundo. Gracias a su entrenamiento, pudo viajar con seguridad y había adquirido la magia oscura de los humanos en los últimos siglos. Fue este poder el que le permitió disfrutar de varias frutas de diferentes tierras. Luego comió la fruta y comentó que, en un momento, había encontrado el mundo exterior increíblemente placentero. Sin embargo, recientemente, los sabores de esas frutas habían disminuido en calidad. Él se preguntó sobre la comida, mientras tanto, el patriarca las observaba secretamente. Rahab comentó que habían charlado demasiado tiempo y sugirió que continuaran con el examen. Ahora era la parte final, donde haría uso de todo su poder. Usó bolas de fuego y otros hechizos para atacarlo, mientras él empleaba magia de viento, invocando un S para intentar esquivar su embestida. Se dio cuenta de que ahora solo podía confiar en la magia de conjuro, mientras que ella era capaz de manejar varios elementos diferentes simultáneamente. Si llegaba a eso, sabía que también debería atacar. Invocó magia de endurecimiento y potenciación mágica, usando su puño bestial para golpear el material y su lanza para romperlo. Ella recogió un trozo y comentó que había logrado destruirlo. Le preguntó qué era. Rahab respondió que era una piedra mágica potenciada por magia elemental, creada por humanos. Al insertar solo un pequeño KN de poder mágico, automáticamente lanzaba hechizos.
Le expresó su sorpresa de que los humanos pudieran crear algo así, notando que toda la magia que Rahab había usado hasta ese momento no era la suya. Se preguntó si realmente podía usar tanta magia sin conjurar. Rahab admitió que, incluso ahora, solo podía usar magia de recuperación. Explicó que había convencido a las personas de sus habilidades a través de trucos menores. Si un niño no podía hacer eso, querría aplastar sus sueños. Sin embargo, le evitó completamente sus ataques, que nacían de estos trucos, y luego la felicitó por haber pasado la prueba. Sintiendo felicidad, ella le agradeció. Ella sonrió y reconoció que él había intentado dar lo mejor de sí. Notó que, si él hubiera nacido mucho antes, no sería extraño considerarlo lo suficientemente fuerte como para ser el rey demonio calamitoso. Él mencionó que era un poco abrumador. El entrenamiento al que se había dedicado persistentemente durante un siglo finalmente llegó a su fin ese día, y, al fin, recibió su recompensa. La escena cambió a un mercado en el mundo humano, donde una niña entró en una tienda de frutas, ofreciendo una disculpa cortés, mientras se acercaba. El hombre detrás del mostrador la recibió cálidamente. Ella mostró sus monedas y declaró que quería comprar todas las frutas expuestas ante ella. Sorprendido, el hombre preguntó si realmente tenía la intención de gastar tanto dinero en frutas. Al indagar sobre su razonamiento, ella susurró que era porque había escuchado que a los elfos les encantaban las frutas. Cuando él presionó por más detalles, ella respondió que no era nada e insistió en que le vendiera las frutas. Él aceptó sin dudarlo. Mientras hacía su compra, pensó en cómo había esperado con ansias el día en que lo volvería a ver. Mientras el grupo de Leas recogía las frutas, él se acercó a ellos, con el patriarca, anunciando que había pasado la prueba. Su padre exclamó lo increíble que era eso. El patriarca confirmó que lo había presenciado con sus propios ojos. La madre de le sugirió que tomara un breve descanso en casa, señalando que 10 años estarían bien. Leas pensó para sí mismo que, como de costumbre, la percepción del tiempo de los elfos era bastante diferente. Mencionó que ya había planeado partir al día siguiente. Su madre le aconsejó que no tuviera tanta prisa, recordándole que, a 100 años de edad, todavía era un niño. Le explicó que había tomado un examen con su senior, Rahab, quien sabía mucho sobre el mundo y le había dado su aprobación. Su padre preguntó si se refería a Rahab Lori. Le inquirió si su padre la conocía. Su padre respondió que Rahab era como una hermana pequeña para él y recordó la vez que había aventurado en el bosque cercano por primera vez, notando que Rahab ya había comenzado a estudiar magia de recuperación. Agregó que, si Rahab reconocía las habilidades de Le, entonces no había manera de que él no lo hiciera tampoco. Le estaba decidido a salir al mundo. Mientras le aceptaba, su padre se dio la vuelta para recuperar algo, pidiéndole a Le que hiciera un deseo. Su madre intervino, diciendo que, antes de que le se fuera a tierras lejanas, necesitaba hacer algunas cosas maternales por el primero. Le se sorprendió por su insistencia. Ella le pidió que se sentara. Mientras él estaba sentado, su madre se acercó, expresando su deseo de que él guardara algo especial. Le entregó un medallón, explicando que le había ayudado a mantener su cabello hermoso durante mucho tiempo. Le dijo que, cuando ella y el padre de Le se casaron, el árbol divino Yggdrasil se lo había dado como un amuleto. Si Le lo llevaba, la influencia del árbol divino siempre estaría allí para protegerlo. Él notó que parecía un objeto importante. Cuando comenzó a decir que ya tenía 100 años, ella lo abrazó por detrás y le pidió que prometiera que, si alguna vez se equivocaba y se iba antes que ellos, sería terrible. Él aceptó y le hizo esa promesa. Luego, el padre de Le lo llamó para mostrarle algunas cajas, explicando que, aunque podría no ser suficiente, había preparado provisiones para que le durara 10 años. Le se sorprendió al ver todo. Su padre continuó diciendo que sabía que le querría salir para lo mejor algún día, y por eso había estado ahorrando todo. La madre de Le intervino, diciendo que necesitaban esperar, ya que Le no podría llevar todo eso por sí mismo. Le negó esto y demostró su magia de almacenamiento, Somatus, explicando que había aplicado una técnica similar a la magia de movimiento, interfiriendo con el subespacio.
Cualquier cosa colocada dentro no se pudriría ni estropearía, y se conservaría tal como estaba. Su padre y su madre se alegraron por esta revelación, y su madre expresó su deseo de tenerlo también. El patriarca pensó para sí mismo que era verdaderamente un logro impresionante de la magia antigua. Al día siguiente, Leas estaba listo para partir. Con un gesto de su mano, finalmente se despidió. Su madre comentó que sería solitario de ahora en adelante, pero estaba segura de que vivirían juntos de nuevo algún día. Mientras caminaba, Leas pensó en saludar a Rahab una vez más, pero probablemente ya se había ido. Su destino ahora era la casa de Garland. Reflexionó sobre la única casa noble de la humanidad que interactuaba con los elfos, la casa de Garland, y recordó la promesa que había hecho hace 7 años a Gaias. Aunque no había podido conocerlos antes debido a su enfermedad, estaba ansioso por ver a Gillet. A medida que se acercaba a la barrera protectora de Yggdrasil, la atravesó, entrando en el mundo exterior. Notó que el clima era bueno y claro, ideal para aventurarse. De repente, escuchó un gruñido detrás de él y notó que bestias circulares se acercaban. Justo entonces, una niña apareció, usando magia de fuego para desatar un ataque que rápidamente despachó a los lobos con un solo golpe. Le se quedó sorprendido por su eficiencia. Cuando ella se volvió hacia él y se acercó, sintió un destello de miedo. Ella se arrodilló y dijo que había estado esperándolo durante 7 años. Le notó una herida en forma de cruz en su mejilla y se dio cuenta de que era la misma niña a la que había salvado 7 años atrás. Ella confirmó su reconocimiento, afirmando que sus recuerdos de ese tiempo eran vagos en algunos lugares, pero había mantenido la esperanza inspirada por sus palabras y se había entrenado para ese momento. Él respondió que nunca imaginó que ella se aferraría a sus palabras de tal manera. Ella estuvo de acuerdo con él. Pensó en el día en que la había sanado y la había salvado de las garras de la muerte. Ella había prometido hacerse más fuerte. Estaba seguro de que había usado magia para sellar esos recuerdos en lo más profundo de su corazón. Aún así, a pesar de eso, ella aún recordaba las palabras que había dejado atrás todos esos años. Más allá de sus expectativas, entonces la niña arrastró una caja y dijo que, dado que él la recordaba, esperaba dársela si estaba dispuesto a aceptarla. Le se sorprendió por el tamaño de la caja y preguntó si le importaba que mirara dentro. Ella sintió y, al abrirla, encontró que estaba llena de frutas. Ella explicó que había escuchado que a todos los elfos les gustaban varias frutas, desde las frutas Kur de hábitats tropicales en las regiones occidentales, hasta las frutas heladas del continente más al norte. Había reunido todo tipo de frutas de todo el mundo para él y le pidió que comiera tanto como quisiera. Le se preguntó si el amor élfico por la fruta realmente se estaba extendiendo entre la humanidad y consideró que podría ser influencia de Rahab. Le preguntó cuánto tiempo le había tomado reunir tantas frutas. Ella respondió que había usado todo el dinero que ganó de la casa de recompensas. Se sorprendió al escuchar eso y exclamó que era una cantidad asombrosa de dinero. Ella insistió en que aún no era suficiente. Él negó su afirmación, diciendo que realmente era demasiado. Le se preguntó si estaba bien, sentía que ambos tenían sus propios problemas, sabiendo muy poco sobre el mundo exterior. Aceptó su gratitud, pero de repente ella preguntó si iba a algún lugar e insistió en acompañarlo. Cuando él dudó y dijo que tal vez, ella explicó que tenía experiencia como aventurera y podría guiarlo, lo que también la haría útil para las negociaciones con los humanos. Él reconoció que esto era cierto, dándose cuenta de que, dado que acababa de salir del pueblo, le faltaba información sobre el mundo exterior. Más importante aún, como elfo, había visto más allá de los confines de su tierra natal, sería reconfortante tener a un humano que lo acompañara. Luego preguntó si habría algún problema con que ella se uniera a él. Ella respondió con confianza que había hecho todo lo posible mientras esperaba este día, así que no había nada de qué preocuparse. Confundido, preguntó si realmente era así. Ella asintió y continuó diciendo que, porque quería volverse fuerte, deseaba aprender de su fuerza mientras viviera. Le pensó que su insistencia era notable, pero no pudo evitar preguntarse sobre sus palabras, mientras viviera. Considerando su edad, eso podría equivaler a unos 40 años o más.
Se sorprendió al pensar que ella planeaba quedarse con él durante 40 años. Aunque le parecía algo abrumador, estaba complacido de ser visto de tal manera, seguía siendo solo 40 años. Lee le dio la mano, presentándose, seguido de una pregunta por el nombre de la chica. Ella, al escuchar esto, se nota algo desconcertada y pensativa. Lee le pregunta si ocurrió algo, a lo que ella responde con una mirada de anhelo que no posee un nombre, pero que, dentro de los miembros de la guild, suelen llamarla Anónimo. Lee, aparentemente, ha escuchado algunos rumores sobre tal figura, unos rumores donde ella aparecía como una luz fugaz, derrotando bestias mágicas y yéndose sin dejar rastro. Lee se pierde en sus pensamientos, afirmando que realmente fue ella, mientras la chica lo llama, «¿Señor Lee?». Repentinamente, le pregunta si, por favor, puede darle un nombre. A Lee le toma por sorpresa esta petición, recordando cómo ella le decía que se sintió viva la vez que él la salvó. Por eso, la chica quiere que él la nombre, y ha estado esperando estos 7 años para este momento. Lee reflexiona sobre lo breve y espontáneo que había sido todo este tiempo, pero para una niña humana, ya había sido algo. Mientras seguía divagando, va a su mente un recuerdo, un niño con su madre, quien le pide que le ponga de nombre Minoru. Lee piensa en esto y dice el nombre Minori en voz alta. Pone su mano en su cabeza, preguntándose si ese nombre estaría bien. La chica, con alegría, le dice que es un maravilloso nombre, señor Lee. Mientras la observa, Lee piensa que, en su vida pasada, no tuvo ninguna fruta al final, pero ahora se encuentra con alguien que lo estuvo esperando sin siquiera saber si regresaría. Además, durante todo ese tiempo, Minori se estuvo entrenando. Cree que tiene una increíble fuerza de voluntad y que logrará muchas cosas. Dejando esto de lado. Luego, él le dijo que quería ir a la casa de Garland. Ella mencionó que estaba ubicada en los pantanos de Garland y, pidiendo un momento, comenzó a buscar en su mapa. Él le agradeció por su ayuda y, al mismo tiempo, activó su habilidad SWAT para sacar una fruta, pensando que sería agradable comer una por ahora. Al darle un mordisco, se sorprendió gratamente por la sensación de hormigueo que le produjo. Manori lo llamó, confirmando que entendía su entusiasmo. Él sintió una oleada de felicidad y la instó a que se fueran. Ella accedió con una sonrisa. Primero, ambos se acercaron a un hombre, y Manori le dijo que quería canjear un conejo de un cuerno y 3 slims, preguntando cuál sería la mejor oferta que podía hacer. Ella escuchó a otras personas refiriéndose a ella como la señora extraña, y gritó que su nombre era Manori. Ambos se sintieron un poco confundidos. Le llevaba puesto un abrigo para ocultar sus orejas, y pensó que parecía que Manori era bastante famosa allí. Ella mencionó que parecía que tendrían suficiente para llegar a la frontera de Margin. Un hombre les preguntó si realmente iban a Gallas, el señor feudal de esa área, quien había tomado el lugar del anterior señor. Desde entonces, la economía había aumentado rápidamente, principalmente debido a un aumento en las solicitudes para cazar bestias mágicas, lo que permitía a los aventureros finalmente tener suficiente para poner comida en sus platos. Le pensó en cómo habían pasado 5 años desde que conoció a Gallas. La escena cambia a 3 años después de que él emergiera de la tierra de los elfos. Mientras caminaban, Manori señaló hacia adelante y le pidió que mirara. Si cruzaban el camino, podrían ver el fuerte Quer, que era parte de la frontera de Mark Garland. Un poco más adelante, él pensó que, para alguien como él, que no sabía nada del mundo exterior, la presencia de Manori era una bendición. Manori explicó que habían salido del bosque, y que Quer debería estar cerca de la frontera. El señor feudal de Garland mantenía muchas bestias mágicas en esos bosques fronterizos, lo que ayudaba a proteger el imperio del bosque embrujado. Mientras le caminaba, vio a 2 personas durmiendo sentadas. Comentó que, cuanto más se acercaban a la fortaleza, más bajas se encontraban. Manori mencionó que había escuchado recientemente sobre una invasión de bestias mágicas. Le pensó en Gallas, el señor feudal, quien tenía una excelente reputación, pero parecía incapaz de manejar el aumento de bestias mágicas. Le dio un mordisco a una fruta, y le preguntó a Manori si era solo él, o si esa manzana sabía un poco rara. Le ofreció probarla,
y cuando ella tomó un bocado de la fruta que él había comido, preguntó si realmente estaba bien que ella comiera algo que él había tocado con sus labios. Él le aseguró que estaba bien, y ella la comió, comentando que no notaba nada inusual. En realidad, pensó que sabía incluso mejor después de que le la hubiera mordido. Le notó que el sabor de las frutas había estado disminuyendo últimamente. Luego, dijo que quería comprobar algo, y usó su magia de observación, Gronis, en la fruta. Descubrió que estaba compuesta en un 80% de agua, 12% de azúcar y 1% de otros componentes. Además, detectó la presencia de miasma, lo que lo sorprendió. Cuando Manori le preguntó cómo estaba, él lo minimizó, diciendo que no era nada, y que estaba deliciosa, animándola a comer más. Ella se sintió emocionada al escuchar sus amables palabras. Él no podía creer que hubiera encontrado uno de los fenómenos que alguna vez controlaron los demonios, y parecía compartir el mismo nombre que una de sus partículas especiales, miasma. Aunque no debería quedar ningún demonio en ese mundo. Llegaron al fuerte Quer, donde le habló con un guardia. El guardia se sorprendió al escuchar que le quería reunirse con el señor Gallas, explicando que Gallas era un noble que competía por uno de los primeros puestos en el imperio, y que no había forma de que les permitiera verlo. Le respondió que era amigo de Gallas, y le pidió al guardia que simplemente pasara su nombre. El guardia afirmó que había estado sirviendo allí durante 5 años, y recordaba el rostro de todos los que pasaban, pero no reconocía a Le. Manori se enojó, señalando que, si el guardia estaba insultando a Le, también la estaba insultando a ella. Justo entonces, Gaya se acercó, comentando sobre el alboroto, y reconociendo rápidamente a Le. Le lo saludó, y le preguntó cómo estaba. Gaya se expresó su incredulidad de que fuera realmente Le, ya que habían pasado 7 años desde su último encuentro. La reunión sorprendió al guardia. Gallas le dijo a Le que estaba contento de que él recordara su promesa. Le explicó que había venido para ver tanto a Gallas como a Gillet. Gallas le informó a Le sobre una conversación pasada que había tenido con Gillet, mencionando que le tenía que pasar una prueba para salir del bosque. Una vez que le lograra salir, Gallas lo animó a visitar su aldea, que era conocida como un lugar solo conocido por los elfos. Le estuvo de acuerdo, y le dijo a Gallas que había algo que quería que Gillet hiciera. Le pidió a Gillet que se asegurara de no morir hasta que él saliera del bosque. Gillet accedió, y le dijo a Le que saliera del bosque lo más rápido posible. Le prometió que lo haría. Gallas entendió la promesa que su padre le había hecho a Le. Manori le preguntó a Le si también había sido amigo del anterior señor feudal. Le respondió que Gallas era un poco diferente de Gillet. Manori preguntó si ese era el caso. Gallas explicó que no era muy bueno luchando, mientras que su padre había ganado el apodo de Dios de la Guerra por su destreza en combate. Manori preguntó qué tipo de relación tenía Le con Gillet. Le respondió que Gillet fue el primer humano en hablar con él, y que era su amigo. Gallas mencionó que su padre le había hablado mucho sobre Le, y cuando le emergió del bosque, ambos trabajarían duro para crear una cerveza local, y él juró hacer del mundo un lugar mejor. Le respondió que era bueno escuchar eso, pero se preguntó qué haría si hubiera olvidado su promesa. Gallas se rió, y sugirió que eso convertiría a su padre en el malo. Le aseguró que su padre no había olvidado su promesa, solo necesitaba cumplirla, aunque actualmente estaba en estado vegetativo. Luego, entraron en una habitación, y cuando le vio a Gillet allí tendido, preguntó si ese era Gillet. Gallas explicó que su padre había estado así durante 5 años, y que el médico ya se había rendido con él. Estaba seguro de que su padre estaría feliz de saber que le había venido a visitarlo. Le saludó a Gillet, diciendo que había pasado mucho tiempo desde su último encuentro. Gallas agregó que su padre había sido un guerrero fuerte, que los había protegido de los ataques de piratas y bestias mágicas durante 20 años. Hace 5 años, alguien encontró a Gillet gravemente herido en el campo de batalla. Desde entonces, había permanecido inconsciente, debilitándose cada día. Gallas había asumido el papel de señor feudal, pero tenía que ejercer ese poder para proteger la tierra que su padre había defendido. Gillet había luchado solo, y aunque estaba gravemente herido,
Gallas no tenía idea de lo grande que era su padre hasta que desapareció. Le pensó en la buena reputación de Gallas antes de su llegada, pero no tenía idea de la gravedad del deterioro de la salud de Gillet. Le estaba seguro de que Gallas mantenía esta información en secreto para evitar el pánico. Se preguntó si Gillet había luchado solo contra las bestias mágicas y, al notar los moretones en las manos de Gillet, decidió quitarle la manta. Manori le preguntó qué estaba haciendo. Le se volvió hacia Gallas y le preguntó si sabía algo sobre los moretones. Gallas explicó que era considerado el mago blanco más poderoso de la tierra, e incluso él estaba desconcertado por ellos. Cuando vio esos moretones, intentó el nivel más alto de magia que podía manejar, pero no funcionó. Le usó entonces su magia de observación en Gillet y descubrió que su cuerpo contenía un 91% de miasma. Reconoció que los moretones eran una manifestación del miasma, que estaba presente en una concentración masiva dentro del cuerpo de Gillet. Le entendió que el mago blanco no podía combatir un nivel tan alto de concentración de miasma, y que el cuerpo de Gillet lo estaba rechazando. Luego, le preguntó a Gallas si había intentado el nivel más alto de magia curativa. Cuando Gallas asintió, le afirmó que tendrían que ir más allá de eso y usar la magia de recuperación definitiva. Estaba seguro de que Gallas no lo había intentado todavía. Gallas sonrió, y le aseguró a Le que estaba haciendo todo lo posible, pero que no había forma de que funcionara. Le insistió en que no había estado inactivo durante los últimos 100 años. Había venido a ver a su amigo, y no podía irse sin decirle una palabra. Gallas entendió lo que le estaba diciendo. Le pidió que escuchara con atención, y le explicó que, incluso si Gillet despertara, probablemente no le quedaría mucho tiempo de vida, tal vez alrededor de 2 años. Luego, le preguntó a Gallas si quería que reviviera a Gillet. Gallas respondió que su padre siempre había luchado solo por ellos, y que nunca había podido expresar su gratitud. Le dejó todo a Gallas, diciendo que, si le podía traer de vuelta a Gillet, había cientos de cosas que quería decirle. Le estuvo de acuerdo, y se preparó para usar la magia de recuperación definitiva. Recordó la leyenda de cómo los humanos podían, en teoría, liberarla, un proceso que tomaba varias décadas en tener éxito, conocido como la cúspide de la magia de recuperación. Con determinación, le invocó la magia de recuperación definitiva, Reel. Después de un rato, Gillet abrió los ojos y, al ver a Le, se refirió a él como maestro. Le preguntó cómo estaba Gillet y le recordó que había venido, tal como lo prometió. Gallas se emocionó al ver a su padre despertar y lo abrazó con fuerza. Le reflexionó que, en ese día, sus 100 años de arduo trabajo finalmente se habían materializado. Aunque solo podía darle a Gillet 2 años más de vida, había logrado darle una nueva oportunidad a su amigo. Gillet expresó su incredulidad al despertar y encontrar a su maestro a su lado, notando cuánto había crecido Gallas. Le reconoció que debía ser difícil para Gillet asimilar todo. Gillet confirmó que le había cumplido su promesa. Le respondió que así era, pero también tenía algo que quería preguntarle a Gillet. Luego, le preguntó qué había sucedido ese día. Gillet relató que estaba casi seguro de que el fuerte Cuer estaba bajo el ataque de alguna clase de bestia mágica, pero, aparte de eso, no podía recordar bien lo que había pasado. Era como si su mente se hubiera vuelto borrosa. Le sugirió que esa borrosidad podría haber sido algún tipo de truco del otro lado, posiblemente involucrando magia de alteración de memoria. Gillet reflexionó sobre esto y le preguntó a Le si creía que los demonios existían, lo que lo dejó impactado. Le explicó que Gillet tenía una alta concentración de miasma alrededor de su cuerpo, una sustancia que solo podía ser producida por demonios. Gillet preguntó si le estaba insinuando que esto era obra de demonios y que debían hacer ahora. Le respondió que, para empezar, necesitaban eliminar esa borrosidad, y le preguntó a Gillet si le permitiría mirar dentro de sus recuerdos. Gillet le pidió que fuera gentil. Le entonces empleó magia de alteración de memoria, adentrándose en el pasado. Pronto se encontró presenciando una conversación entre 2 seres. Uno de ellos comentó despectivamente sobre un simple humano, afirmando que habían estado avanzando en sus esfuerzos de invasión, pero que parecía que esta vez no tenían suerte y carecían del factor de valentía.
El segundo ser preguntó qué debían hacer a continuación. Uno de los seres instruyó al otro a ir y causar problemas, enfatizando que, mientras siguieran atacando el fuerte Quer sin destruirlo, podrían llegar por el otro lado. El ser señaló que, tan pronto como encontraran a la persona con el factor de valentía, podrían eliminarla antes de que pudieran resucitar al señor demonio. Era imperativo eliminar todos los factores disidentes. Le se volvió hacia Gillet, reconociendo que había presenciado cosas perturbadoras. Gillet le pidió que no lo dijera, ya que, si revelaba que los demonios de los cuentos de hadas estaban regresando, el mundo caería en el caos. Le lo tranquilizó, diciendo que tenía un plan. Como sabían lo que los demonios buscaban, sería sencillo. Antes de que los demonios pudieran actuar, necesitaban encontrar a la persona que poseía el factor de valentía. Gillet preguntó si eso era real, ya que apenas podía creer que los demonios hubieran regresado. Le explicó que no había mejor prueba que la magia alterada que los demonios usaron justo antes de que Gillet perdiera el conocimiento. El tema que habían discutido surgió, el factor de valentía. Gillet comentó que, si creían que existía, ¿significaba que el cuento de hadas era real? Le aclaró que Gillet se refería a los famosos cuentos de hadas, la leyenda del héroe que toda la humanidad conocía. Gillet estuvo de acuerdo, sugiriendo que, en efecto, debería ser esa historia. Le recordó haber leído algo al respecto en la biblioteca de la aldea élfica, notando que el factor de valentía se mencionaba en los registros de batalla como una fuerza más allá de este mundo. Gillet se preguntó si esos demonios estaban buscando entre los humanos a aquel con el factor de valentía. Le concordó, afirmando que era esencial que ellos encontraran a esa persona primero, ya que el otro lado no tenía idea de que Gillet estaba al tanto de sus planes. Gillet reveló que, según sus conversaciones, estaba claro que el humano con el factor de valentía estaba en el fuerte Quer. Habían pasado 20 años desde que heredó ese territorio de su padre, y era un hecho bien conocido que el número de bestias mágicas cazadas allí había aumentado increíblemente. Tras su colapso, aventureros de todo el mundo habían llegado, ansiosos por obtener las mejores recompensas, lo que había llevado a un aumento en las batallas contra las bestias. Le mencionó que, si era como en el cuento de hadas, entonces el que tenía el factor de valentía debía estar entre ellos. Mientras se levantaba, Gillet lo llamó. Le respondió que se dirigiría al frente de batalla. Gillet preguntó por qué iría tan lejos. Le respondió que ya no había necesidad de que Gillet cargara con todo solo, y que, finalmente, él estaba viviendo en el mundo exterior, con 900 años por delante. ¿Qué podría ser más aburrido que ver el mundo caer bajo el control de los demonios? Una semana después, la escena cambió al comedor de la mansión de Gillet, donde ya se había preparado una deliciosa comida. Manori estaba hambrienta, y una dama los instó a comer todo lo que quisieran. Le también comentó lo increíble que estaba la comida. Gillet entonces presentó a Le a su esposa, Sifa. Le preguntó si ella era la amiga de la infancia de Gillet que él había mencionado. Gillet confirmó que había prometido presentársela. Sifa preguntó si realmente había hecho tal promesa a un elfo. Él respondió que había hecho esa promesa cuando todavía era un rey, antes de que se casaran. Sifa se inclinó ante Le, agradeciéndole por todo lo que había hecho por su esposo. No importaba cuánto expresara su gratitud, nunca sería suficiente, y hasta se emocionó mientras hablaba. Le mencionó que solo había hecho lo que debía. Gillet comentó que su esposa era verdaderamente adorable. Le recordó las palabras de Gillet sobre cómo le propondría matrimonio a su amiga de la infancia la próxima vez que la viera, y prometió asegurarse de que le la conociera también. Dejó de rememorar y pensó en lo triste que era que los humanos vivieran vidas tan cortas. Gillet se sorprendió y comentó que era una forma extraña de elogiar a su esposa. Le sugirió que aceptaran su oferta, llamando a Manori también. Ella preguntó si podía comer, y él estuvo de acuerdo. Mientras disfrutaba de la comida, exclamó que estaba deliciosa. Sifa dijo que era una forma sincera de elogiar su cocina, lo que la inspiró a preparar aún más. Le mencionó que habían estado viviendo de las bestias mágicas que encontraban en el camino, así como de nueces y frutas. Mientras Manori comía, Sifa comentó que le recordaba a la época en que Gillet era joven.
Hillet afirmó que la cocina de Sifa era la mejor del mundo, y que siempre había sido así. Ella respondió que era muy halagador. Entonces, Hillet le preguntó a Le cómo se conocían él y Manori. En ese momento, Manori se levantó y declaró que era la esposa de Le, lo que dejó a ambos, Hillet y Le, en shock. Hillet exclamó, «Así que tienes una esposa también». Le intentó negarlo, pero cuando se volvió hacia Manori, ella lo tranquilizó, diciendo que estarían juntos para siempre. Le explicó que Manori había expresado su deseo de volverse más fuerte y que, a cambio de enseñarle sobre los humanos, le había permitido acompañarlo en su viaje. La expresión de Manori se entristeció al escuchar esto. Sifa se acercó a ella y le preguntó si quería intentar cocinar algo juntas. Manori admitió tímidamente que solo era buena luchando y que nunca había cocinado antes. Sifa la tranquilizó, diciendo que estaba bien y que no necesitaba preocuparse demasiado. Después de todo, había un viejo dicho, el camino al corazón de un hombre es a través de su estómago. Al escuchar eso, Manori sonrió y dijo que le estaría feliz de escucharlo, así que definitivamente lo intentaría con todo su esfuerzo. Mientras ambas se dirigían a la cocina, Hillet llamó a Le y mencionó que había escuchado que era muy difícil para los humanos y los elfos tener hijos juntos, un hecho que el jefe le había contado hace mucho tiempo. Le preguntó por qué Hillet estaba sacando ese tema ahora. Hillet entonces le preguntó qué planeaba hacer al respecto. Le respondió que, lamentablemente, no veía señales de que Manori lo quisiera en ese momento. Hillet expresó su lástima por la situación. Le reflexionó que, en realidad, ella podría haber estado persiguiendo esos sentimientos durante mucho tiempo, a pesar de las probabilidades. Mientras Le y Manori se preparaban para partir, le aseguró que regresarían. Hillet respondió que contaba con Le. Gaius intervino, mencionando que Le se dirigía al gran bosque Basta, ubicado entre el fuerte Quer y Le, donde las bestias mágicas habían estado apareciendo con frecuencia. Era un lugar bastante incierto, por lo que debían mantenerse cautelosos. Le y Manori partieron hacia el bosque, donde Le notó que parecía ser un área principal para los aventureros que cazaban bestias mágicas rumbo a Quer. Manori estuvo de acuerdo, afirmando que ella misma había estado en el bosque y había cazado bestias mágicas que llegaban hasta las puertas del fuerte. En esa área, podrían vigilar tanto a los aventureros como a aquellos detrás de las bestias mágicas al mismo tiempo. Le mencionó que, según Hillet, había una casa vacía en el bosque y que estaba considerando convertirla en su base. Manori se preguntó si realmente era posible encontrar al que tenía el factor de valentía, dado que su única pista era un cuento de hadas. Sería como buscar a alguien que no pudiera usar magia elemental, pero no lo sabrían con certeza a menos que le pidieran a todos que demostraran su magia frente a ellos. Le respondió que, con su habilidad de evaluación, debería poder detectar si alguien poseía el factor del héroe. Sin embargo, con tantos aventureros alrededor, tendrían que evaluar a cada uno individualmente. Manori expresó su asombro y preguntó si realmente podía usar su magia para encontrar a la persona con el factor del héroe. Cuando él estuvo de acuerdo, ella apartó su rostro, diciendo que era impresionante. Luego, le activó su magia de evaluación de estado. Después de un rato, le preguntó a Manori si estaba de acuerdo con este enfoque. Ella preguntó qué quería decir. Él explicó que ya lo habían discutido y que podría tomar mucho tiempo encontrar al que tenía el factor de valentía, lo que podría retenerlos en ese bosque por un periodo prolongado, posiblemente incluso años. Señaló que ella podría perderse toda su vida humana si se quedaban allí. Manori respondió que ya había tomado su decisión. Había pasado 7 años persiguiendo una ilusión y le había dicho que, para ella, la felicidad significaba estar a su lado. Y volverse más fuerte. Había decidido seguirlo por el resto de su vida. Manori se sonrojó, y declaró que, incluso si él insistía en que no quería que se quedara, ella no lo abandonaría. Le pensó para sí mismo que la situación se estaba volviendo un poco incómoda, y se apartó para calmarse. Justo en ese momento, Manori lo llamó, diciendo que había avistado la casa. Lee le informó que estaban a 6 horas a pie desde Fuerte Quer hasta ese lugar. Manori preguntó qué tipo de casa habría en medio del bosque, como esa.
Él explicó que, antes de que el área fuera invadida por monstruos, el predecesor de Gillet la había usado como casa de vacaciones. Al escuchar esto, Manori asumió que la casa de vacaciones de un noble sería lujosa, pero, cuando llegaron, encontraron la casa en ruinas. Lee sugirió que comenzaran por limpiarla. Ella pareció sorprendida, y Lee le preguntó qué le pasaba. Abrumada, ella explicó que él acababa de usar magia para limpiar todo en un instante y que había pensado que esta era, finalmente, su oportunidad de ser útil para él. Él mencionó que era útil, y que había hecho un contrato temporal con los espíritus alrededor, lo que se conoce como magia espiritual. Había descifrado esto cuando tenía 78 años. Al notar su profunda depresión, le preguntó por qué le afectaba tanto. Ella respondió que no se sentía deprimida. Él insistió en que era hora de dar el toque final, y usó Exhauseo, una magia de barrera. Luego, recogió un poco de tierra de un lugar cercano, lo que la llevó a preguntar qué estaba haciendo. Él le pidió que no se apresurara, y que esperara para ver. De repente, la tierra se regeneró, formando un escudo alrededor de la casa. Manori se preguntó qué estaba pasando. Él explicó que, ahora, el edificio se había vuelto invisible para el mundo exterior, gracias a la barrera, y que ni las bestias mágicas ni los demonios podrían encontrarlos, mientras buscaban a aquellos con el factor del héroe. Ella comentó lo asombroso que era, reconociendo que él realmente podía hacer todo por sí mismo. Recordó lo amable que había sido, y expresó su disposición a hacer cualquier cosa por él, pero él seguía agradeciéndole. Ella sabía que él estaría perfectamente bien por su cuenta. Al darse cuenta de que su deseo de quedarse a su lado era un deseo egoísta, recordó que nunca había sabido quiénes eran sus padres. Como esclava, solo había existido para sobrevivir. Justo cuando estaba a punto de ser asesinada, él había llegado a salvarla. Durante los siguientes años, nadie quería estar en su grupo, porque había sido una esclava. Hizo todo lo posible para ganar el poder necesario para sobrevivir, decidida a no desperdiciar el regalo que le habían dado. En el 7º año prometido, fue al lugar acordado todos los días, esperándolo, mientras se aferraba a sus recuerdos. Anhelaba decirle que su deseo se había hecho realidad, pero no podía sentirse feliz al respecto. No quería que él la mantuviera a su lado, solo para satisfacer su propio egoísmo. Decidida a ser más que una carga, pensó en formas de ser realmente útil para él. Quería volverse lo suficientemente fuerte para luchar a su lado. Lo llamó, y le preguntó si planeaba encontrar a la persona con el factor del héroe, y luego derrotar al señor demonio juntos. Lee respondió que, si podía, lo haría, pero que no poseía el factor del héroe necesario para derrotar al señor demonio. Aún así, podría necesitar entrenar juntos primero, después de que él los tomara bajo su protección, aunque no estaba seguro de cuánto tiempo en el futuro ocurriría eso. Manori estaba segura de que él podría derrotar al señor demonio, y le preguntó si la entrenaría durante su tiempo juntos. Él cuestionó si ella no era ya lo suficientemente fuerte. Ella respondió que también quería luchar junto a Lee contra el señor demonio. Al entender su objetivo de volverse más fuerte, él accedió a entrenarla. A partir de ese momento, la presionó mucho en el entrenamiento, lo que hizo que ambos se sonrojaran. La escena cambia 2 años después, donde ambos corren por el bosque. Manori mencionó que había detectado 5 bestias mágicas en su posición a las 3 en punto. Al usar una magia de evaluación, descubrió que había 4 bestias de rango B y una de rango A. Lee reconoció que Manori se había vuelto bastante hábil en el uso de la magia de evaluación. Estuvo de acuerdo con su evaluación, y le preguntó si podía derrotar a la bestia de rango A. Aunque dudó por un momento, ella respondió con confianza que podía contar con ella, y avanzó. Pronto, vio a las criaturas acercándose desde el lado donde corría Manori. Rápidamente eliminó a una, usando magia de viento, pero sintió una sensación extraña, cuando las criaturas ignoraron por completo a Manori, a pesar de su intención de matar. Se dio cuenta de que, en realidad, estaban huyendo. Después de eso, se encontraron con un oso salvaje de rango A, que los perseguía. Manori se preparó para usar su magia de fuego de alto rango, encantamiento, mientras el oso se lanzaba a atacarla.
Ella desató su magia definitiva, Fénix, golpeando al oso con una espada de fuego. Después del ataque, respiró profundamente, sintiéndose exaltada. Lee la elogió, y ella sonrió de felicidad, mencionando que había usado con éxito su magia definitiva. Él respondió que, ahora, podía manejar magia tan poderosa sin problemas, y notó que incluso había derrotado a un oso salvaje, lo que demostraba cuán fuerte se había vuelto. Le extendió la mano para ayudarla a levantarse, y le dijo que se concentraran en entrenar su resistencia ahora, para que pudiera seguir luchando, incluso después de usar esa magia. Con una sonrisa gentil, ella aceptó. Él sintió algo diferente en ella, y reflexionó sobre cómo habían entrenado juntos en el bosque durante 2 años. Ahora, a la edad de 20 años, ella era oficialmente una adulta. De vuelta en casa, Manori preparó su receta secreta número 33, Cocatrice Wodan. Después de que Lee terminó de comer, comentó que era otro plato delicioso, y elogió sus habilidades culinarias, notando cuánto había mejorado en los últimos 2 años. Ella respondió que todo era gracias a Silfa. Lee luego preguntó si había algo notable sucediendo en Fuerte Cia. Manori le informó que las bestias mágicas seguían aumentando, como siempre, pero no había información sobre el factor del héroe, o el señor demonio. Lee pensó en cómo ni siquiera se habían encontrado con los demonios que había visto en los recuerdos de Gillet. Mencionó que parecía que las cosas seguirían igual por un tiempo. De repente, una niña apareció en la ventana, haciendo algo de ruido. Manori se levantó para investigar, diciendo que era un mensajero mágico de Fuerte Kir, y que iría a verlo. Le pensó en lo fascinante que era que existiera una herramienta mágica como ese mensajero, considerando las posibilidades interesantes de la investigación de herramientas mágicas. Manori regresó apresuradamente, llamándolo. Él preguntó qué pasaba. Ella respondió que se trataba de Gillet. Lee recordó que habían pasado casi 2 años desde que había curado a Gillet. Luego, se prepararon para usar magia de teletransportación. Llegaron a la mansión de Garland, y, cuando le llamó a Gallas, el joven señor expresó su gratitud por su visita. También le agradeció a Manori por acompañarlo. Justo entonces, Vice, la niña pequeña, entró, y saludó a Lee. Él le devolvió el saludo cálidamente. Gallas informó a Lee que su padre estaba presente, pero ya no estaba consciente. Sin embargo, había pedido ver a Lee. Vice también entró, llamando a Gillet, y diciéndole a todos que Lee estaba allí. Cuando le miró el rostro de Gillet, notó lo tranquilo que parecía. Gallas comentó que Gillet no se parecía en nada a lo que era hace 2 años. Durante ese tiempo, Gallas finalmente había podido hablar con él. Explicó que, antes, había manejado sus responsabilidades como señor de manera torpe, pero, ahora, su padre le estaba enseñando todo lo que sabía. Más importante aún, tenía a Vice a su lado. Mientras hablaba, las lágrimas brotaron en sus ojos, y expresó que todo era gracias a Lee. Lee reflexionó que 2 años habían pasado como un momento para él, pero todos los demás habían aceptado el paso del tiempo. Se preguntó si Gillet también se sentía satisfecho. Al revisar el pulso de Gillet, notó que aún era débil. La vida se estaba desvaneciendo en silencio. Lee recordó que Gillet había sido su primer amigo en este mundo, y se preguntó cuándo sus manos se habían vuelto tan pequeñas. Mientras contemplaba, se preguntó si sería egoísta desear un poco más de tiempo. Silan animó a Lee a proceder, asegurándole que aceptarían lo que él deseara. Lee expresó su deseo de hablar con Gillet una última vez. Esta revelación sorprendió a Gallas, quien preguntó cómo Lee podría hacer eso. Lee explicó que sería posible a través de la magia de la muerte, conocida como necrosoma, un arte antiguo que gobierna el ciclo de la vida y la muerte, una vez utilizado por un legendario nigromante. Le preguntó a Gallas qué diría, si pudiera ver a Gillet una vez más. Gallas respondió sinceramente que le agradecería a su padre. De repente, Lee fue teletransportado a un lugar extraño, donde vio una puerta, a través de la cual pasaban innumerables almas. Se dio cuenta de que debía ser la entrada al más allá. Justo entonces, Gillet apareció, y preguntó si realmente era Lee. Al volverse para mirarlo,
le escuchó a Gillet decir que no era el momento adecuado para que él estuviera allí. Le lo tranquilizó, diciendo que no se preocupara, ya que había estado preparándose para este momento. Luego, explicó que conocía una magia que podía materializar almas temporalmente, una antigua técnica de nigromancia, llamada Necris. Esta técnica había sido utilizada por un renombrado nigromante para convocar al primer señor demonio y al rey dragón a su lado, aunque temporalmente. Aunque el método era limitado, le prometió que, algún día, encontraría una manera de revivir a Gillet de verdad. Hasta que llegara ese momento, le pidió a Gillet que lo esperara. Gillet mencionó que le realmente podía hacer cualquier cosa. Luego, se volvió para irse, diciendo que estaba bien, que ya había vivido lo suficiente. Le agradeció a Lee por venir a despedirlo una última vez. Cuando le comenzó a hablar, Gillet continuó diciendo que era gracias a Lee que había podido proteger Fuerte Kir. Había podido pasar sus últimos días en comodidad, rodeado de su familia, y disfrutando de la compañía de su lindo nieto. Por eso, no tenía arrepentimientos. Lee preguntó si eso era cierto. Gillet respondió que sí tenía un arrepentimiento, su apego persistente a la lucha contra las bestias parlantes y los demonios. Explicó que, si el señor demonio revivía y desataba un ataque, la humanidad podría ser aplastada en un instante. Le pidió a Lee que prometiera que encontraría al héroe y derrotaría al señor demonio, ya que Lee era el único en quien podía confiar para el futuro de la humanidad. Lee lo prometió, y, mientras se tomaban de las manos, Gillet lo tranquilizó, diciendo que, mientras Gallas estuviera allí, no tenía que preocuparse. Todavía sentía la leve sensación del tacto de Lee y recordó cómo Lee le había tomado las manos. Incluso ahora, sus manos no habían cambiado, seguían siendo pálidas y suaves. Lee recordó las palabras del patriarca: los elfos no comenzaban a envejecer realmente hasta que alcanzaban los 800 años. Esto sorprendió a Gillet, quien preguntó si el patriarca había vivido tantos siglos. Lee bajó la cabeza, y Gillet comentó que, desde la perspectiva de Lee, su vida debía haber pasado en un abrir y cerrar de ojos. Luego, le agradeció a Lee por llorar. Mientras Lee lloraba, recordó las palabras de Gus: gracias, y ahora pueden descansar. Gillet estuvo de acuerdo, y, al acercarse a la puerta, mencionó que esperaría a Lee al otro lado, y encontraría un saque delicioso para compartir con él. Pero advirtió a Lee que no llegara demasiado pronto. A la mañana siguiente, Gillet falleció a la edad de 58 años. Había defendido Fuerte Quir contra numerosas bestias mágicas y el dios de la guerra, quien lo había protegido durante un breve periodo de 20 años. Bajo la atenta mirada de su familia, murió pacíficamente en su sueño, una muerte ideal que cualquiera podría desear. Mientras tanto, Lee se sentó en la terraza, reflexionando sobre cómo 2 años se sentían como un tiempo tan corto. Manori, escondida, y observándolo, pensó en cómo aún podía sentir las manos frías y arrugadas de Gillet cuando él le había tomado las suyas. Recordó sus palabras, describiendo lo pálidas y suaves que eran las manos de Lee. Justo entonces, Manori lo llamó en voz alta, y, cuando él se volvió, ella volvió a su comportamiento normal y lo instó a entrar a descansar. Él notó lo pálidas, suaves y cálidas que eran sus manos, pero sabía que, algún día, ellas también cambiarían. Ella miró su rostro y le preguntó si estaba bien. Él respondió que no era nada y que ahora estaba bien. Pensó en cómo el primer amigo que había hecho en este mundo había muerto. Luego, llamó a Manori, jurando que definitivamente derrotaría al señor demonio, sin importar cuántos siglos tomara, incluso si tenía que hacerlo sin el héroe, y aunque el señor demonio reviviera con todo su poder. Perseguir obstinadamente un objetivo durante siglos, era el fuerte de Gillet. Manori le recordó a Lee sus palabras, que no necesitaba un factor del héroe para derrotar al señor demonio. Ella estuvo de acuerdo, y mencionó que lo seguiría a todas partes. Continuaron bajando las escaleras, y saliendo de la mansión. Lee pensó en el legado de su amigo, el lugar que Gillet había protegido toda su vida, y se dio cuenta de que podía heredarlo, y convertirlo en parte de su propio legado.
La escena cambia a un año después, en la casa del bosque, donde Lee y Manori vivían. Esa noche, ella mencionó que, para la cena, había preparado su plato especial número 48, fera al vapor en vino blanco. Mientras Lee lo probaba, comentó que su cocina se había vuelto aún más deliciosa últimamente. Ella respondió que había experimentado con todo tipo de ingredientes para mejorar los sabores. Él preguntó si estaba bien dejar de nombrar los platos en honor a Silfa. Manori explicó que Silfa le había dicho que debían apoyar a las personas que querían apoyar. Lee pensó que, incluso un año después de la muerte de Hillet, Silfa seguía guiándolos desde el más allá. Manori agregó que, cuando se encontrara con Silfa en el más allá, quería mostrarle todas las recetas que había creado y que llenaría el menú especial de Manori con todo tipo de platos. Lee sonrió, y estuvo de acuerdo, esperando con ansias ese día. Por la noche, mientras estaban en la cama, y ella dormía, Lee se despertó, pensando en lo exhausta que parecía Manori. Ella cumpliría 22 años a finales de año, y él recordó cómo parecía una niña pequeña cuando se conocieron. Sintió que la humanidad avanzaba demasiado rápido, y no quería aceptar esa realidad. De repente, escuchó un ruido, y se preguntó si alguien estaba luchando. Podía sentir varias firmas de maná diferentes, arrasando en el bosque. Pensó en su habilidad de evaluación, y, a medida que el aura del árbol se extendía, obtuvo una visión de algo significativo. Justo entonces, Manori también se despertó, y preguntó qué estaba pasando. Él se acercó a ella, diciéndole que había encontrado a alguien con el factor del héroe. La escena cambia a mediodía antes, donde un niño luchaba bajo el peso de los suministros de su grupo. Otro niño cuestionó si realmente tenían que cuidar de un debilucho como él, sugiriendo que, si no podía cargar su equipaje, deberían abandonarlo tan pronto como tuvieran la oportunidad. El niño estaba tan exhausto, que sus piernas temblaban bajo la carga. El segundo niño declaró que eso era exactamente lo que querían decir, cuando decían que las personas que no podían usar magia eran inútiles. Advirtió que, si el niño dejaba caer un solo artículo, tendría que pagarlo por completo. Incluso una chica en su grupo desaprobó este comportamiento, pero optó por no hablar. Todos continuaron su camino, y el niño que cargaba el equipaje se animó, recordándose que esto era parte de su entrenamiento. Mientras avanzaban, el niño llamado Rick, el líder del equipo, pidió que se detuvieran. Les aconsejó esperar, explicando que era demasiado peligroso continuar a través del bosque nocturno, especialmente porque una extraña niebla había comenzado a aparecer en el bosque después del anochecer, acompañada de informes de criaturas poderosas. Sugirió establecer un campamento en un lugar seguro y moverse por la mañana. Rick respondió que no tenían tiempo para esas tonterías. Una de las hermanas gemelas expresó su deseo de tener éxito en la búsqueda de Solur y regresar a casa rápidamente. La otra gemela comentó lo ruidosos que estaban siendo. Mientras tanto, una chica que estaba preocupada por el niño estuvo de acuerdo en que Rick tenía un punto válido. El niño estuvo de acuerdo, y propuso tomar una ruta que minimizara la posibilidad de encontrarse con monstruos peligrosos. Eran un grupo prometedor de rango B, mientras que Croel, un mero portador de equipaje que ni siquiera podía usar magia, se sentía fuera de lugar. Sin embargo, los animó a seguir adelante. El niño pensó que estaba bien hacer lo que podían, pero pronto quedó claro que estaban asustados por los monstruos, y huían. En su miedo, Rick se preguntó qué eran esas criaturas. Claramente, no eran monstruos comunes. Una chica señaló que era una serpiente mágica de rango C, y también había un jabalí mágico de rango C, o al menos eso debería haber sido. Rick desató su magia de agua avanzada, lanzando un cañón de presión de agua al monstruo, pero fue absorbido sin efecto. La chica explicó que no estaban causando daño, ya que solo los monstruos de rango A podían absorber magia. Solara habló sobre su magia, mientras Lula mencionó que sus ataques mágicos tampoco funcionaban. Rick cuestionó cómo un grupo de rango B podía ser superado por un simple monstruo de rango C. Una chica sugirió que escaparan. Mientras corrían, uno de ellos notó que los monstruos todavía los perseguían.
Rick comentó que el aura oscura que emanaba de ellos era preocupante, preguntándose qué podría ser. Una chica explicó que era una colección de energía mágica y probablemente la entidad poderosa mencionada en el informe de inteligencia de JYN. Agregó que deberían haber hecho caso a las advertencias de JYN. Rick le gritó que se callara, recordándole que ella también había ignorado las advertencias y no debería empezar a quejarse ahora. Solara señaló que, si no seguían moviéndose, los monstruos los atraparían, mientras Lula lamentaba que iban a morir. JYN sugirió que continuar recto por el camino los llevaría a su perdición y propuso que, si regresaban a la fortaleza, la ruta sería más segura. Rick insistió en que no estaban listos para regresar. Habían estado trabajando durante años para llevar sus suministros y estaban decididos a aligerar su carga y comprar nuevo equipo. Una chica se quejó de que era demasiado. Rick respondió que, si quería, podía tomar su parte y quedarse atrás. Decidió que dejarían a JYN allí. JYN le suplicó que escuchara, señalando que había un camino de bestia cerca, donde los animales más pequeños escapaban de los monstruos más grandes, lo que indicaba que todavía había una manera de que todos sobrevivieran. Rick cuestionó la autoridad de JYN, especialmente porque ni siquiera podía lanzar un solo hechizo. Recordó su vínculo de su ciudad natal, recordando cómo JYN le había suplicado que se convirtiera en un aventurero, pero ahora sentía que JYN solo estaba arrastrando al grupo hacia abajo. No quería desperdiciar herramientas mágicas costosas en algo como esto, así que decidió confiar en sus habilidades. Usando magia de agua avanzada, combinada con magia de tierra, creó un pozo fangoso debajo de JYN, haciendo que se hundiera. JYN sintió el peso de la carga tirando de él hacia abajo y se dio cuenta de que se estaba atascando. Gritó a Rick, preguntándole qué estaba haciendo. Rick le dijo a Solara y Lula que retrocedieran, mientras el inútil distraía a los monstruos. Ellas estuvieron de acuerdo, y comenzaron a irse. La otra chica, Cayer, había estado quieta durante lo que pareció una eternidad, pero finalmente comenzó a correr también. JYN gritó que todavía había una manera de que todos sobrevivieran, pero, para entonces, ya lo habían abandonado. Pensó en cómo, si pudiera usar magia como todos los demás, podría haberlo salvado. Había soñado con convertirse en un aventurero fuerte desde que era joven, queriendo viajar por el mundo, derrotar monstruos y proteger la felicidad de las personas. Todo le parecía tan genial. Sin embargo, se encontró careciendo de la habilidad más crucial para un aventurero, el poder de usar magia. Gente, hasta aquí llegó el resumen. Si les gustó, pueden darle like y suscribirse al canal. No olviden dejar en los comentarios si quieren la parte 2.